¿Alguien celebró el Día del Amor y la Amistad? Hoy es Día de la Bandera. ¿Qué más? Y bueno, la plática que tenemos el día de hoy es parte de lo que Dios nos quiere hablar fuertemente. Que cuando tú y yo estamos en este trance, cuando tú y yo queremos recibir algo, ¿me escucharon? ¿No me escucharon? ¿Por qué no me escucharon? Porque había ruido. ¿Había ruido? Por eso no me escucharon. Muy bien. Exactamente. Había ruido, por eso no me oyeron. Lo que yo les estaba diciendo era que Dios tiene un mensaje para nosotros, porque Dios quiere, y no sé por qué, está tocando muy fuertemente conmigo, no sé si contigo, el tema de escuchar su voz. Y ahorita no me escuchaban ustedes porque bueno, ahorita Isma le subió a la música y había ruido. Hay algo en ti y en mí que no nos permite escuchar la voz de Dios. Y a lo mejor tú ahorita estás aquí y puedes pensar así como que, oye, no manches Luis, neta, eso solamente pasaba cuando yo me daba un y escuchaba varias cosas, no nada más una voz, escuchaba varias cosas. Pero realmente tú y yo estamos llamados, estamos invitados a escuchar la voz de Dios. Tú y yo estamos a veces metidos en muchas situaciones que no nos permiten escuchar la voz. Ahorita, por ejemplo, poníamos esta parte, ¿no? Isma subía la música, yo estaba hablando y había cosas que yo te estaba informando de lo que se iba a tratar la plática y tú no las escuchaste porque había ruido, había un ruido externo. Así mismo pasa en nuestra vida con el Señor. Cuando tú y yo estamos en un caminar que nos topamos con el Señor, que nos encontramos con el Señor, a lo mejor te pasó como a Pablo, que a Pablo le tuvo que hacer una llave muy fuerte, lo tuvo que doblar, lo tuvo que poner, lo tuvo que cegar para que pudiera entender, ¿no? Y a lo mejor tú y yo necesitamos poner suma atención a lo que Dios nos quiere regalar y Dios nos quiere dar. Porque atendemos muchas cosas, atendemos bastantes situaciones, problemas en nuestra casa, problemas en la familia, problemas en nuestra escuela, pero no atendemos y no hacemos caso a lo que el Señor nos quiere dar diariamente, no nada más un domingo, diariamente. Yo recuerdo hace, bastantes años, no bastantes, nada más tengo 31 años, denme chance, ok. Entonces, cuando era yo niño, íbamos a un lugar, a una iglesia católica, porque mi familia es católica, y bueno, mis padres, no mi familia ya es otra, y mis padres íbamos a una iglesia y me decían, vamos a escuchar la palabra de Dios, pero eso solamente ocurría los domingos, ¿no? Y a lo mejor tienes muy familiarizado el concepto de escuchar la palabra de Dios. El tema se llama aturdido, no sordo. Y ahorita cuando tú y yo estamos en el tráfico, por ejemplo, o cuando hay bastante ruido en un lugar, y no sé si a alguien de aquí le ha tocado ir alguna vez a uno de los que le llaman antro. Aplausos para el honesto y para el sincero y para el humilde que sí reconoce que ha pisado esos lugares. Nadie ha pisado un antro ahora. Sí, ese es bien, entonces eso es todo. Ok, vamos a dejarlo, se los voy a dejar más barato. ¿Alguien ha ido a la fiesta de la comadre? Ok, entonces ponen por lo regular llegas a la fiesta de la comadre o del tío y se escucha un sonidito más o menos así. No, sí te suena familiar, ¿no? O el de tatara, no inventes, se pone bueno, ¿no? Luego tus pies empiezan así de, ¿qué tienes? No sé, pero hay algo que surge desde mis pies hacia arriba y quiero bailar, ¿no? Yo siempre he tenido dos pies izquierdos, o sea, mi esposa sabe que cuando le digo vamos a bailar mejor nos quedamos sentados, ¿no? Porque dos pies izquierdos, ok. Y estamos en una fiesta, hay mucho ruido y que a lo mejor tienes una conversación con alguien y no escuchas y tienes que acercarte y tienes que hacer ese intento de escuchar lo que esa persona te quiere decir. Eso mismo pasa con que tú y yo tenemos que escuchar la voz de Dios.
Eso mismo pasa porque el Señor se quiere comunicar con nosotros diariamente. No tenemos un Dios, déjame decirte que tú y yo no tenemos un Dios que nada más está en una imagen que a lo mejor te enseñaron que estaba ahí, o no tenemos un Dios, y esas imágenes obviamente no tienen oídos, no oyen, dice mismo, la misma palabra lo dice. No tenemos un Dios que está lejano, no tenemos un Dios que está sordo a lo que nosotros les decimos. Hay un reino, el reino de los cielos está aquí presente, está en los lugares celestes. Dice la palabra que Él nos ha dado bendición, Él nos ha dado bendición en los lugares celestes. Ahorita tú y yo estamos aquí y no vemos lo que está ocurriendo, pero créeme que hay una guerra y una batalla grande porque tú y yo recibamos un mensaje por parte de Dios, una palabra por parte de Dios. Y aturdido y no sordo, ¿por qué no escucho la voz de Dios? Hace unos meses compartía yo este tema de nunca te dejaré en visto o algo así, no me acuerdo, o no te dejaré en visto, no me acuerdo cómo se llamaba, y hablábamos sobre la oración, y dice la palabra, citábamos esa vez un versículo en la palabra que dice en el libro de Jeremías, dice el Señor: ¿quién estuvo atento a mi palabra y quién la oyó? ¿Quién estuvo en mi secreto y oyó mi palabra? Tú y yo necesitamos realmente como iglesia empezar a hacer labor, y no sé si esté bien decirlo, pero necesitamos empezar a sacrificar nuestros tiempos para dedicarle tiempo al Señor. Jóvenes, hombres, cuando está la chava que te gusta, estás súper ansioso por dedicarle tiempo a la chava, ¿a poco no? Y le quieres dedicar un tiempo en una cafetería, en un cine, en donde sea, bueno, lo que sea, aunque sea unas sabritas y una coca en la banqueta, pero le quieres dedicar un tiempo, ¿sí o no? Gracias, Lalo, por tu participación. Lalo viene a punto, sí, amén, lo recibo, ¿no? Y estamos ansiosos por platicar, estar con alguien. Dios mismo ha puesto esa necesidad en ti, en mí, de poder socializar con las demás personas y poder tener relaciones con nuestra familia, con nuestra esposa, esposo, novia, no sé qué sea, pero así mismo Él quiere que tú y yo nos relacionemos con Él. Y no podemos caminar como iglesia si no atendemos a lo que el Señor nos quiere decir diariamente. Muchas veces tú y yo escuchamos un mensaje los domingos, y digo, no es porque el pastor siempre está disponible y todos los chavos servidores, los servidores de la mía están disponibles a lo que a tu necesidad, pero muchas veces pareciera que pasa esto: alguien se para aquí, da un mensaje y no falta que les diga, oye, es que dime algo que me anime, dime algo que me eche una mano porque oye, Dios ya nos dio un mensaje. Y yo, ¿qué? Necesitamos consejería, sí, pero tú y yo también necesitamos tener esta parte con el Señor diariamente, no nada más un tiempo en el domingo, no nada más un tiempo, diariamente. Dios nos quiere dar palabra, Dios nos quiere darnos un mensaje, Dios quiere hablarnos, y tú y yo no lo queremos escuchar. Y hay razones por las cuales tú y yo no queremos escuchar a Dios. Y las vamos a ver. Bueno, y neta Luis, Dios sí me habla. O sea, Dios sí me habla. Sí puedo escuchar la voz de Dios. Eso que a veces en tu mentecita, así como el enemigo, escúchalo bien, así como el enemigo usa tu propia voz para engañarte aquí en tu mente, también el Señor usa tu mente, y eso que tú ves como cosas, pensamientos bien intencionados, eso puede ser que sea la voz de Dios. Esos sueños, proyectos, anhelos de tu corazón que Dios pone aquí en tu mente, puede ser que sea la voz de Dios. Esa señal de alerta, de alarma, de aquí no te metas porque te puedes meter en un problema. No camines por aquí, mejor ve, no vayas a esa fiesta, no vayas a esa reunión, termina con esta relación, termina con esa persona, no sé, cualquier indicación que te pueda dar el Señor, pero si tú no la atiendes, no puedes saber qué voz es la correcta.
Y dice en Juan 10:27, dice: mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Jesús decía esto en Juan 10:27: mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Hay un conflicto muy cañón en la mente, que a veces dices, bueno, es que yo no quiero ser borrega, ¿no? Yo no quiero dejarme guiar por nada, ni por yo puedo solo, y yo mi autosuficiencia, y yo así. Y lo compartí en este tiempo que tuvimos la renovación de varones. Estuvo bien chida la renovación de varones. Los que se la perdieron, ni modo, esperen la siguiente. Pero compartía esto, o sea, hay gente que dice que es soberbia. Y si tú y yo, amigo o amiga mía, estamos aquí adentro, no somos soberbios. No puede haber soberbios aquí. Porque un soberbio no necesita, cuando a una persona se le sube la soberbia, no necesita la ayuda de nada ni de nadie. Aquí lo que tenemos a veces es que hay muchos payasos. Hablo con mis dedos. Yo ya escalé los peldaños espiritual. No. Ay, oye, es que no. ¿Cómo me dijiste? Fulanito de tal. No, apóstol fulanito de tal, por favor. O sea, nada más falta eso. Créanme que bueno, ya. Pero Jesús dice eso: mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo creo que tú y yo necesitamos reconocer que somos ovejas. Unos un poquito más gorditos, chonchitos, con mucha lana, pero lana así de que están muy chochitos, no que de lana de esta. Y otros así con la cara morenita, como las gorritas morenitas, las han visto también chistosas, ¿no? Y otras están despeinados, otras también así bien bonitos, pero somos ovejas. Jesús nos decía ovejas no por nada. La oveja es una enseñanza que nos ha dado nuestros pastores. La oveja es un animal que no tiene sentido de dirección. Cuando tú ves un rebaño de ovejas, y esto sí me ha tocado verlo, porque te vuelvo a repetir que vengo de familia pastoral, vengo de familia de grandes pastores que el Señor ha fundado. Mi abuelo ha sido pastor de vacas y mi papá pastor de ovejas. Vengo de familia de pastores, así que no te burles, es mi descendencia, no traigo la sangre. Me ha tocado ver esa parte en que hay una oveja que es así como que la líder y le ponen una campana. Ella es como que la encargada de dirigir a las demás ovejas, pero también a veces hay perros que utilizan y el pastor que las dirige. Las ovejas no tienen sentido de dirección, las ovejas necesitan que las guíen. O sea, por más de que tú te aferres a pensar de que tú puedes llevar tu vida de acuerdo y conforme a tu voluntad, estás en un error. Si tú piensas que tú puedes dirigir tu manera de vivir así, eres una oveja sin pastor. Y yo no sé tú, pero yo quiero ser esa oveja. Yo quiero estar dentro de esas que dice Jesús: mis ovejas escuchan mi voz. O sea, sí podemos escuchar la voz de Dios. En el siguiente versículo dice, Salmos 32:5: finalmente te confesé todos mis pecados. Fíjate aquí el salmista está diciendo algo muy importante. Aquí está haciendo un relato de lo que pasa cuando tú y yo guardamos ciertas cosas de pecados, faltas, cosas que a lo mejor tú y yo decimos: es que esto me lo quiero llevar a la tumba, y realmente tú y yo no podemos vivir así, no podemos vivir solos. Y aquí dice el salmista: finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije: le confesaré mis rebeliones al Señor, y tú me perdonaste, toda mi culpa desapareció. A veces tú y yo nos aferramos tanto, inclusive con el mismo Dios, a no llegar delante de Él y externar lo que tú tienes en tu corazón. Es que Luis, es que soy indigno de estar frente a Él. No hay nadie más que pueda perdonar y reparar tus faltas. No hay nadie más. No hay nadie más que pueda volverte a restaurar.
Es que yo soy una persona muy reservada y yo no hablo con mucha gente. Ok, pero con el Señor sí habla. O sea, a ver, ya vete en un espejo, estás a punto de embolia, no manches. ¿Y cómo estás? Bien. Ya habla, di algo, di lo que te atormenta, neta, te va a hacer daño. No, porque nadie me comprende. Tienes un líder de célula, habla con tu líder de célula, tienes, pues no sé, pero no puedes vivir solo con tus broncas. Ni siquiera ve delante del Señor y confiésate con Él. Ve delante del Señor y externale tu culpa. Aquí el salmista está diciendo algo muy importante, está reconociendo algo bien chido. No hay nadie más que pueda reparar mi corazón. No hay nadie más que pueda reparar mi falta, simplemente el Señor. Y dice, le confesaré mis rebeliones. Está tomando una decisión. Y dice, y tú me perdonaste, toda mi culpa desapareció. O sea, y tú me perdonaste. O sea, me imagino que el cuate estaba así de, ¿le digo? ¿No le digo? ¿Hablo con él o no hablo con él? Y fíjate lo que dice en el siguiente. Fíjate cómo le contesta a Dios. El Señor dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida, te aconsejaré y velaré por ti. Salmos 32:8. El Señor dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida, te aconsejaré y velaré por ti. Algo que tú y yo recibimos por parte de Dios es dirección y consejo. Y espero que tú y yo que estamos y nos congregamos domingo con domingo, ya empecemos a ver a nuestro Señor así, como alguien que nos dirige y como alguien que nos aconseja y como alguien que vela por nosotros. Fíjate, el Señor o le está reclamando algo aquí el Señor. No, le está diciendo, o sea, el cuate se acercó, le pidió perdón al Señor y el Señor, fíjate cómo le responde. O sea, no manches, es algo bien chido porque el Señor no lo reprende. Le dice, ok, ya aceptaste tu falta, aceptaste esto, me dijiste lo que traías cargando, te guiaré por el mejor sendero para tu vida, te aconsejaré y velaré por ti. Dios cuida de ti y de mí. ¿Por qué tú y yo nos cuesta tanto apagar el ruido que hay en nuestras vidas para escuchar su voz? Oye Luis, pero ¿neta sí se puede escuchar la voz de Dios? Y tengo una fabulosa respuesta. No sé cómo tú lo escuches. Porque posiblemente pues eres así, igual eres como Moisés, ¿no? De que igual así de, ay no manches, hasta lo ves cara a cara y qué chido, ¿no? Pero hay otros que sentimos su voz aquí. Y yo sé que los que tienen y los que han experimentado esto saben de lo que les hablo. Cuando escuchas la dirección del Señor aquí y cuando la dirección del Señor no va de acuerdo a tus planes, ¿sí? Pero es que yo no, perdona. No, Señor, es que yo no puedo, no. Pero es que Señor, es que me gusta mucho. Bueno, si te gusta mucho, cásese, maestro, cásese. Nah, es que, ¿cómo crees? Igual, y nada más así, después ya lo que sea, ¿no? Chavos. La mirada de los jóvenes así de... O los casados, ¿no? Ama a tu esposa como yo amo a mi iglesia y me entregué por ella. El América, va a jugar el América, vamos a ponerle, ¿no? O si no, a lo mejor me voy con mi compadre, con unas chelas. A ver, compa, vente, compadre, vamos por una cerveza. O sea, no queremos atender el consejo del Señor. Y prefieres el consejo de la comadre, el consejo del tío. O sea, luego se te ocurre. O sea, si tienes un pleito matrimonial, ¿quién está? Bueno, por ahí veo unos que se andan, te tomen. Y los que estén casados y los que tengan pareja. Tienes un pleito de pareja. ¿Y por qué? A ver, ¿por qué vas, mujer, con tu amiga que está bien dolida? O sea, se te ocurre, o sea, lejos de que vayas con una persona que veas, oye, que esta persona tiene un buen matrimonio y se ve que pelea diariamente. No, vas con la que ya 2 matrimonios, ya es. Oye, es que fíjate que no, déjalo. No.
Después después te buscas otro. Y es más, métele una demanda para la pensión. Hombres, ¿por qué no te acercas a alguien o al mismo Dios que te diga, ¿qué hago con mi esposa? ¿Qué hago con mi esposa? O sea, no sé si esta conferencia es para jóvenes, porque hablamos de esto, ¿no? Pero está bien chido. ¿Qué hago con mi esposa? El consejo del Señor me dice que la debo de tratar como vaso más frágil, pero ya me tiene y vas con el compadre, que ya está soltero, que ya está separado, que ya no sé qué tanto hizo, y vas con el compadre y que el compadre te aconseja bien chido, y de él sí escuchas la voz. Y es así de, pues ya déjala. Al fin, usted pisa y corre, ¿no? ¿Sí han escuchado eso? ¿Sí? Soy el único. Sí, recibimos consejos y direcciones de personas equivocadas, cuando el consejo debe de venir por parte del Señor. Cuando nos debemos de dedicar de buscar su voz diariamente. Y hay 3 cosas por las cuales decía Jesús que tú y yo no podemos escuchar su voz. Necesitamos una iglesia que empiece a madurar. Ahí te va. ¿Tenemos 4 años, Beto? Tenemos 4 años, ¿verdad? 4 años. Vamos para 5 años. Este año cumplimos 5. Si ponemos la edad de camino de viento, la edad de camino de viento de esta iglesia, de mi casa, de mi cantón, de mi gente. ¿No son mi gente? Bueno, ok. Si ponemos la edad de una persona, tendríamos 5 añitos, ¿no? Dicen que por lo regular a la edad de 5 años es cuando muchos padres deciden llevar a sus hijos al kinder o a escuelas para que se empiecen a preparar, porque empiezan a tener conciencia, empieza el aprendizaje, empiezan a absorber muchas cosas. O sea, empieza a haber un poquito de madurez, bueno, no de madurez, pero empieza a ver cosas en su mente que empieza a crear conciencia. Obviamente esa no es la edad de camino de viento, porque camino de viento va para 5 años, pero tenemos 20 añotes en el espíritu dando guerra y dando batalla, señores. ¿Sí o no? Ok. Entonces, pensé que se iban a animar más, pensé que iban a hacer una ola de aquí para allá. Shit. Pensé que la pastora se iba a levantar. Shit. Pero voy, ok. Comprendo que ya es tarde, está nublado, queremos ir a echarnos un chocolatito caliente. Ok. Bueno. Necesitamos empezar a crear conciencia de Dios. Necesitamos empezar a madurar como creyentes, como miembros de una iglesia. Y hay 3 cosas que decía Jesús, que por eso no podemos escuchar su voz, no podemos escuchar la voz del Padre. Preocupaciones, riqueza y placer. Preocupaciones, riqueza y placer. Y quiero que vayamos al siguiente versículo que está en Lucas 8, Lucas 8, versículo 7, dice, otras semillas. Fíjate aquí Jesús estaba narrando una parábola, estaba haciendo una parábola de lo que significa la palabra de Dios cuando se siembra, cuando se es depositada, y dice, empieza a narrar algunas características. Algunas semillas, el sembrador salió y regó semillas, y algunas semillas cayeron, pero llegaron las aves y se las comieron. Y Jesús hacía referencia a esto, a las personas que se les da la palabra, pero no la atienden, no la escuchan, y llega Satanás, llegan los placeres, llegan cualquier cosa, los distraen y se van. Y obviamente esa semilla nunca fue sembrada. Y narra otro tipo de semilla en la cual se avienta sobre las rocas, pero como que quiere crecer, pero como está en roca no puede llegar a tener raíces y se pierde. Y narraba esta semilla, y fíjate lo que dice: otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron junto con ellas y ahogaron los brotes. Yo espero que tú y yo no seamos este tipo de semilla.
Que no seamos la semilla que sí fue depositada en la tierra y que sí está creciendo, pero que hay otras cosas externas, hay un ruido externo que lo quiere apagar. Y dice, y ahogaron los brotes, o sea, no pudieron dar un fruto, no pudieron germinar. ¿Alguien ha visto alguna planta cuando empieza a crecer y esa planta empieza a crecer adecuadamente y ya está por dar una semillita, un fruto, y quizás hay una plaga o hay cosas externas, como aquí lo narra, que son espinos, crecen entre espinos y lo cortan y ya no da fruto, hasta ahí se quedó? Y hay algo que nosotros, si nuestra mente y nuestro enfoque no está en sintonía con las cosas de Dios, no podremos oír su voz. Quizás podríamos estar en la iglesia domingo con domingo y podríamos estar quizás diariamente en una clase de célula, o pudiéramos quizás no sé otras cosas que hacer, pero nada más podríamos estar como oidores, como lo narras en el libro de Santiago, cuando dice, no es nada más escuches, también sea hacedor, también también aplícalo. Y tú y yo pudiéramos estar así, pero cuando nuestro enfoque y nuestra mente no están en la sintonía adecuada, no podemos escuchar la voz de Dios, y mucho menos vamos a poder recibir dirección, y evidentemente vamos a caer en una falta o en un pecado, y ese pecado nos va a alejar del Señor, y ese pecado va a ser el origen de una muerte. Y quizás podría ser física, y sí, podría ser física, pero hay otra clase de muerte que a muchos creyentes nos pasa dentro de la iglesia, que es empezar a perder el gozo y la alegría por las cosas de Dios. Y luego ahí andas de, es que estoy desanimado. Así como Eclesiastés, ¿no? Todos los días son iguales. No hay nada nuevo bajo el sol. Los días van y vienen, y así, ¿no? Entonces, el Señor quiere y el Señor espera que tú recibas esta palabra y que tú seas una semilla que no sea que caiga en espinos. Y que si ya cayó en espinos y tú estás detectando ahorita que preocupaciones, alguna situación de dinero, riqueza o alguna situación de placer te quiere opacar, le digas al Señor, le digas al sembrador que cortes esos espinos que no te permiten crecer, que no te permiten madurar. Me gusta mucho el Salmo 1, cuando el Salmo número 1 narra déjame acuerdo del Salmo 1, pero dice, bienaventurado sea la persona, qué alegría para los que, bienaventurado es ser alegre, bienaventurado para los que no siguen el consejo de los malos, ni andan con pecadores. Y dice en el siguiente, son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Fíjate, eso dice el Salmo 1. Y más adelante en otro libro nos dice, bienaventurados son los que son fieles al Señor. Lo voy a parafrasear porque no me hice toda la Biblia, aguántenme. Está como Peña Nieto, ¿no? Así de, ¿cuántos libros ha leído? La Biblia es uno de ellos, y el menso no había leído nada, ¿no? Así, hubiera estado Dani ahí, le hubiera preguntado, a ver, dime tal versículo, ¿no? Para ponerlo en juego. Ya, ok. Ya me distraje, ok. Entonces, dice en Jeremías, dice, bienaventurado sea porque va a dar abundante fruto, porque está sembrado a la orilla de un río. Cuando tú y yo estamos sembrados a la orilla de un río, quiere decir que estamos recibiendo el agua viva. ¿Y quién es el agua viva? ¿De quién recibimos el agua viva? De Jesús. Y cuando tú y yo estamos sembrados en Jesús, cuando tú y yo estamos depositados en Jesús, nuestro follaje va a estar siempre verde. Vamos a dar abundante fruto. Ahora, yo te pregunto, el árbol, cuando tú siembras un árbol de manzanas, ¿tú has visto que ese mismo árbol de manzanas se coma sus frutos? Imagínate un árbol así, estoy dando manzanas, a ver si me antojó una de mis manzanas. No. O sea, un árbol de, ¿qué? De naranja. Un árbol de naranja, no, pues, una naranjita, no. O sea, el árbol no da fruto para sí mismo. El árbol da fruto para los que lo rodean. ¿Sí? Ahora, ¿qué clase de fruto estás dando tú? ¿Qué clase de fruto estamos dando? Porque quizás ya nuestro follaje está verde y quizás estás dando un fruto, pero ¿qué clase de fruto estás dando a los que tienes? Tú no estás dando un fruto para ti mismo, tú has sido sembrado para dar fruto a los que te rodean. Pero
¿qué fruto estamos llevando? Fíjate lo que dice Lucas 8:14. Las semillas que cayeron entre los espinos. Aquí Jesús ya estaba explicando. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen el mensaje. A los que oyen el mensaje. Hay muchos oidores nada más, pero necesitamos hacedores de esto que está aquí. Tú y yo podemos estar aquí sentados y escuchamos el mensaje y decir, chido, ay, qué bonito, y salimos, ¿no? Salimos de, wow, qué padre estuvo el congreso de jóvenes, no inventes, y luego te pones bien teológico, hubo una unción bien chida por parte del Espíritu, no, hubo un avivamiento y el día de hoy estoy decidido a seguir a Jesús, ¿no? Y nada más se queda ahí en una emoción. Las mujeres, ay, estuvo bien, bueno, las mujeres un poquito más, estuvo bien bonito el congreso de mujeres, lloré mucho. Y luego las velitas que regalaron al final, y ella se queda ahí, en una emoción, porque nada más escuchamos, ah, no, sí, qué chido, wow, sí, el clásico, ya le voy a echar ganas, Luis, neta, ¿no? Vamos a una renovación, los varones, no, sí, bien rudos, y ¡au! Deberían de ver cómo bufan los varones aquí, y salen de la renovación, y no, es que el Dani se rifó bien chido con su plática, y luego pasó Gerardo, y wow, no la desglosó, si así, no inventes, y no, estuvo bien padre, pero se queda nada más en oír, no da fruto. Y viene la de mujeres, así que prepárense. 9 de marzo, renovación de mujeres. Así que aquí van a estar las mujeres, ¿va? Pero dice, cayeron entre los espinos, representan a los que oyen el mensaje nada más. Pero muy pronto el mensaje queda desplazado, y aquí es donde dice Jesús, por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida. ¿Se te hace muy complicado escuchar la palabra de Dios? Escuchar la voz de Dios. Aquí está la voz de Dios. Es que no, necesito concentración máxima. ¿Por qué no abren un curso de meditación? No. ¿Quieres? No, ok, va. Aquí está. Aquí la puedes escuchar. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Aquí está. A veces no necesito, es que Dios me dijo, no, Dios ya dijo. Aquí está. Pero, dice el versículo, pero es desplazado por preocupaciones. ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Qué es lo que te está preocupando? El Señor da 1001 palabras y versículos de que no te preocupes, no se afanen por nada, más bien oren por todo. A ver, ¿qué te preocupas? Es que no tengo que comer. Oye, pero pues, si yo visto a los pajaritos, a las aves del cielo, ustedes son más importantes que ellos. ¿Tú crees que si a ellos no los dejo sin alimento, a ti te voy a dejar sin alimento? ¿Por qué estás preocupado? Quizás sea por tu hijo o por tus papás. Es que mi papá no esto, y mi papá no lo otro, mis padres no aquello. Joven, déjame decirte algo. Tú debes empezar a enfocarte en el llamado que Dios ha puesto en ti. Yo te doy mi testimonio, y la verdad es que yo fui el primer cristiano en mi familia. Digo, por mencionar religiones, ¿no? Y cuando yo llegué a los pies de Jesús, obviamente mis padres no me entendían, mis padres me reclamaban, mis padres, había un punto en que obviamente es bien chido cuando los papás no se preocupan por ti, jamás, ¿verdad? Papá, voy a una fiesta, sí, chido, ve, córrele, ¿no? Y no, pues mis jefes son bien chidos, ¿no? Es más, hasta toma las llaves del carro, aquí está, órale. Pero cuando le dices, papá, mamá, voy a la iglesia, ¿para qué vas a perder el tiempo? Y nosotros, que así pasa, créanme, así pasa. Y los que son casados, igual pasa con sus mujeres. A lo mejor sus mujeres dicen, ya cambia, viejo, ya cambia, viejo, ya cambia.
Y el viejo ya cambió, y el viejo ya se viene todos los domingos y otra vez vas con esos. ¿Y para qué vas a escuchar? O viceversa, ¿no? Así de, ya mujer, ya cambia, ya me tienes harto. Y la mujer ya se decidió a cambiar y la mujer ya está bien metida aquí. ¿Y para qué vas? Porque va a haber oposición y no es nuestra lucha contra carne ni sangre. No es tu marido, no son tus padres, no es nadie más. No es nuestra lucha contra carne ni sangre. ¿Qué te preocupa que Dios no pueda solucionar? ¿Qué te preocupa que Dios no pueda resolver? Si hay algo que nos está preocupando, quiere decir que tenemos falta de fe. Y pues sí, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces no estamos escuchando su voz, por eso estamos preocupados. Y ha sido desplazado por las riquezas. Uy, la lana, no, es que está bien cañón los gastos y yo no puedo. Bueno, cuando pasan a pedir el diezmo, le busco por acá y que sea la moneda más chiquita y ves el sobre y ganaste 100 pesotes en la semana y puedes dar 10 pesotes. Pero buscas así como, es que mañana no me va a alcanzar para la leche. Hijo, no, y es que el pan y luego la gasolina ya está a 21 pesos, don Serge. No me voy a poner tanto. Fíjate que el diezmo, haciendo un paréntesis, el diezmo y la ofrenda, lejos de algo que sea cantidad o material, revela bastantes cosas de ti. Por eso es importante, por eso el Señor lo pide como un acto de adoración a Él, porque revela principalmente tus prioridades. ¿A qué le estás dando prioridad? Si no diezmas, si no estás diezmando, quiere decir que tu prioridad no es el Señor. Tu prioridad está en otros casos, en tu carro, en tus lujos, en tu ropa, no sé en dónde esté, pero tu prioridad debe de ser el Señor. Revela tus expectativas que tienes del Señor. Si obviamente si tú das cosas pequeñas, tienes una expectativa de Dios pequeña. Revela tus prioridades, revela lo que tú eres, tu diezmo que tú das, que tú pones, que Dios pone en tu corazón y tú adoras al Señor con eso. Revela eso, revela tus prioridades, revela realmente qué es lo que eres, dónde está tu corazón. ¿Estás preocupado por la riqueza? ¿Por qué ponerte? Y ya te lo vuelvo a citar, dice, busca el reino de Dios y su justicia divina y todo, no nomás dice algunas cosas, oye, busca el reino de Dios y te voy a dar ropa. ¿Sí dice así? Busca el reino de Dios y igual y te mando un bochito. ¿Dice eso? No. Busca el reino de Dios, búscame a mí y igual y te doy de comer 2 veces por semana. No, dice todo le tienes, todo con todo tu corazón, búscalo con todo. ¿Por qué no te apasionas por el Señor? ¿Por qué no lo buscas realmente? Dice, búscame, busca el reino de los cielos y todo será añadido automáticamente. ¿Quieres una novia, joven? Busca el reino de los cielos. ¿Quieres un novio, jovencita? Busca el reino de los cielos. No te vayas a quedar con el primer pelajustán que se te atraviesa. Hey. Y la tercera y la última, dice placer. Los placeres de la vida. Estas 3 cosas, si tú te das cuenta, nos quita la capacidad de escuchar la voz del Señor, de estudiar su palabra. ¿Por qué? Porque una persona que está concentrada en la preocupación, en riqueza y en sus placeres, obviamente es una persona que está llena de egoísmo. Y una persona egoísta, evidentemente, no es atraída, no le atrae venir a una iglesia y levantar sus manos. No le atrae escuchar y aprender de la palabra. Una persona que es egoísta, nada más está concentrada en el yo quiero esto, yo quiero aquello, mis placeres. Y estás en tu trabajo y si a alguien le va mal, te alegras. Estás en tu casa y solamente buscas tu comodidad.
Y jóvenes, a veces nada más buscamos el placer de lo que el mundo nos ofrece, el ruido externo, el ruido que hay. Y esas son las cosas que no nos permiten escuchar la voz del Señor. Dice en el último versículo, en Lucas 8, dice, y las semillas que cayeron en la buena tierra representan a las personas sinceras de buen corazón que oyen la palabra de Dios. Fíjate bien, las semillas que cayeron en la buena tierra representan a las personas sinceras de buen corazón que oyen la palabra de Dios, se aferran a ella y con paciencia producen una cosecha enorme. Dios quiere que tú produzcas una cosecha enorme. Cuando Jesús narra esta parábola y dice, el sembrador salió y depositó semillas, y va a haber cosas que te van a querer distraer, como lo puede ser el sueño ahorita. Por eso necesitamos que estés atento. Porque el Señor, no soy yo, o sea, ¿yo qué? O sea, ¿a mí qué? Por mí haz lo que quieras, maestro. O sea, muchas veces, luego me encanta cuando alguien va a célula. Luego me encanta cuando los que vamos a célula nos enojamos con los que nos dan palabra. Es que ya la agarró personal conmigo. No, no manches, no. Si no es en la bronca, qué bueno que fuera la bronca con tu líder o con los pastores, qué bueno fuera. Bueno, no, porque el pastor te va a acomodar una tranquiza porque hace gym diario. Así que de ahí de ti si le reclamas algo. Yo por eso, sí, pastor. A la orden, pastor. Sí, señor. Pero no son las personas las que te están diciendo eso. Debes de atender tu prioridad, y tu prioridad es tu corazón por el momento. Ante todas las cosas, cuida tu corazón. No te descuides más. No descuides más tu corazón, no descuides más lo que el Señor ha puesto en ti, porque tú estás hecho para eso, para producir una cosecha enorme. Cuando yo en un momento dado me decidí a hacer una semilla que cayera en una buena tierra, me lanzaron una vez. Y llegaron las cosas, llegaron las aves, llegó el enemigo y me absorbió y me movió a otro lado. Y otra vez el Señor me encontró como una semilla y me aventó y caí en una roca. Y como que medio crecía y como que medio que no. Y estuve un buen de tiempo. Y después el Señor agarra y otra vez y me vuelve a sembrar en otro lado. Y estaba así como que sí voy, ya me voy a hacer caso a esta porque ya me tiene harto, que quiere que vaya camino y que camino y que abrir una nueva iglesia. Vamos a ver su iglesia, a ver si es cierto. ¿Qué me pueden enseñar a mí? Y todo eso así. Y me senté en esa silla donde está Alex. Y cuando empiezo a escuchar la voz de Dios dije, no manches. ¿Y quién le dijo al Señor de las botas lo que vengo pasando? Nadie, el Señor. El Señor me estaba hablando en ese momento. Y vuelve el Señor y otra vez así como que así de Luis, ya. Debes de empezar a ser sembrado para producir una cosecha enorme, porque quiero hacer cosas grandes en tu vida. Quiero hacer cosas extraordinarias en tu familia. Pero ¿sabes qué pasa? Que a veces el pastor lo decía en la mañana. Tú y yo no le creemos, no creemos en lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón, porque tú has sido llamado para liderar, tú has sido llamado para ser cabeza y no cola, para eso has sido llamado, pero tú y yo no tenemos fe, no le creemos a Dios, crees otras cosas y otras babosadas, y crees otras cosas, pero no le crees al Señor. Es que a lo mejor las promesas son para otros. Para mí, yo siempre he sufrido. Y empiezas con la canción de sufrir me tocó a mí. En esta, los que son grandes y me entienden, los chavos, aguántenme. ¿Ok? No inventes. Es que las promesas son las promesas son para ti. Esto que el Señor te está dando, si tú estás aquí el día de hoy en la tarde, no es Luis el que te da un mensaje. Hace 8 días en la tarde Frida nos dio un mega mensaje bien chido, y cada uno de los jóvenes que se plantan aquí dan un mensaje por parte de Dios con toda la pasión, y no son ellos, es el Señor que te está buscando, que te está llamando y te quiere decir, hey, yo quiero que tú seas esa semilla para depositarte en una tierra fértil y que crezcas
y que des abundante fruto, que tu follaje esté siempre verde. Y dije, bueno, ok, va, me arriesgo. Y el Señor ocupó una guitarrita de madera, y eso fue el pase de entrada. Eso, así el Señor me atrajo. Y te puedo decir que fueron años por estar orando por mis padres. Y llegó mi mamá, y veo la lucha de mi mamá, y veo a mi padre. Y doy gracias al Señor, porque por eso que tú oras, por eso que tú pides, por eso que tú te arriesgas a seguir al Señor, por eso dice el Señor, tú que dejas familia, que dejas esto, que dejas aquí, que dejas todo por seguirme, no vas a ser decepcionado aquí. Si Dios te ha prometido cosas, las debes de tener presentes en tu corazón, no tengas duda. El Señor no te va a llevar por un camino fácil, no prometió un camino fácil, pero prometió un camino de gloria en gloria. Eso fue lo que prometió el Señor. Y fueron años, y ayer recibí una llamada. Una persona me dijo una vez, no te puedes cansar de orar por tu padre. No puedes cansar, no puedes desfallecer por orar por tu familia. No cedas, este no va a cambiar. O no cedas a seguir orando por tu hijo, no sé por quién. Y mi papá me marca ayer que iba camino a un encuentro con el Señor en una iglesia de allá de donde él vive. Y una vez colgando, di tantas gracias a Dios. Y dije, Señor, tú no defraudas a los que confían en ti. Y yo no sé por qué caminos vas a conducir a mis padres, pero me ha tocado ver las luchas y las batallas de ellos. Me ha tocado ver cómo a mi padre le ha costado bastante. Y sé que el Señor va a hacer algo en él. Y me marca a las 6 de la tarde y me dice, ya salí, estuvo bien chido, Y digo, no creas que las promesas nada más son para uno, son para ti también. No creas que tú no puedes tener una cosecha enorme. No te canses. No seas semilla que nada más está ahí depositada y ya, y crece y como que medio crece, y no. Tú debes ser esa planta, ese árbol que va a dar abundante fruto. Tú debes de ser esa planta que está sembrada a orillas del río. Jóvenes, Dios puede hacer cosas grandes en ti. Si no me crees, ver los que están alrededor. Están medios locos, pero me encanta cuando Beto canta. Porque cuando Beto canta le hace una guerra extraordinaria a Satanás. Me encanta cuando Isma le mueve atrás a los aparatos, porque sabemos de dónde viene Isma. Me encanta cuando Naomi le canta al Señor con su vocecita así, así bien chida. Me encanta cuando Frida canta, cuando los muchachos tocan, cuando los muchachos alaban, cuando cada uno de ustedes predica, cuando Dios ve, digo, no manches, Dios está haciendo cosas maravillosas. Y tú no puedes solamente ser un oidor, no nada más puedes ser un observador, tú tienes que participar de la gloria que Dios está poniendo aquí en Camino de Viento. Porque para eso has sido llamado y has sido depositado y sembrado aquí. Si el Señor te ha sembrado aquí, empieza a florecer. No empieces a envidiar. Es que porque a ese sí, y es que porque a este no, y es que porque al otro no, y es que porque a mí sí. Deja a los demás. El éxito de los demás no va a limitar el tuyo. Lo que Dios está haciendo en las demás personas no va a limitar lo que va a hacer en ti. Hay muchos miembros, pero el cuerpo es solo uno. Y cada vez, se los compartí a los chavos el miércoles, en la semana
Me acordaba de hace unos años, cuando estaba yo pensando en la manera menos dolorosa de morir. Dios me tenía en un lugar por casi 12 años. Y esa tarde estaba yo pensando Señor, yo ya no quiero vivir. Y estaba yo en ese rollo, a alguien le ha pasado. Y yo estaba en esa onda de cuál podría ser la mejor forma de morir. Y pensaba en varias cosas. Dije, no, pues de menso me voy y me aviento al metro, me va a doler. No, pues con un cuchillo menos no tengo el valor. Y estaba yo pensando y decía, ¿y qué medicamento? Y me metí a internet, porque realmente yo ya no quería seguir. Y recibo una llamada. Era una llamada de una persona, pero era la voz de Dios en esa persona que me decía, no, voy a hacer cosas grandes en ti. Y me acordaba de ese tiempo. Y me estaba acordando porque les decía a los chavos, busca un milagro que Dios ha hecho en tu vida. Cuando tú te quieras rendir, busca un milagro que Dios ha hecho en tu vida. Búscalo. No tengo, sí tienes milagros que ha hecho Dios en tu vida. Y cuando yo pensaba que no iba a poder, que mi vida estaba perdida, que mi vida estaba vacía, que nada más tenía 20 pesos en la bolsa. Y esta semana estaba con mi esposa y me dice, lo estoy sintiendo, se está moviendo. Y obviamente para los que no saben, mi esposa y yo estamos esperando un bebé. Y cuando yo escuchaba a mi esposa decirme eso, y es que me está dando una patada, y es que esto, me acordaba de ese momento y me acordaba cuando decía, mi vida no tiene sentido, nunca va a cambiar mi familia, nunca Dios va a hacer algo en mí, etcétera, 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 etcétera. Dios no va a lograr esto en mi vida, yo no voy a poder, etcétera, etcétera, etcétera. El movimiento de ese bebé que ahorita, híjole, chavos, cuando sus padres le digan algo, obedézcanlos. Porque yo me acuerdo muchas veces cuando mi papá me decía, ya tendrás tus hijos. Y decía, pero un hijo te cambia la vida. Y todavía no nace, pero ya me está dando unos trancazos bien chidos. Ya me está dando unas lecciones bien cañonas. Para mí que va a ser predicador o predicadora. Y apláudale fuerte al Señor, porque ese proceso es para el Señor. Y eso que estaba mi esposa pasando, decía, sí, Dios me estaba dando un mensaje y me estaba diciendo, no que no se puede, no que no se puede. Y me acordaba cuando llegué con mi pastor, y pastor, es que Dios puso en mí el casarme, pero es que no tengo dinero. Y mi pastor así, pues vamos por el anillo. No, es que me da miedo. Perdóneme, pastor. Y cosas que empezaba yo a recordar y decía, tú puedes ser esa semilla que Dios planta en tierra fértil y va a dar abundante fruto. No tengas duda. Ay, es que necesito ver, así como Tomás, ¿no? Es que necesito ver para creer. No necesitas ver para creer. Esto tiene unas reglas de juego y las reglas de juego se llaman fe. Fe, cree, todo es posible. Para los que creen, todo le es posible. Para los que confían en mí, todo le es posible. Para los que están en mí, todas las cosas son posibles, porque todo lo pueden en Cristo que los fortalece. Porque Él ha sido clavado en esa cruz, pasó por grandes penalidades para que tú y yo pudiéramos tener una vida en abundancia, para que tú y yo pudiéramos salir adelante, porque Él pagó ya el precio. Y si Él pagó el precio y Él se apasionó por ti, tú de igual manera apasionate, enloquece por el Señor. La banda de los que tocan aquí, los monos que tocamos aquí, se llama Folia Deux, locura de dos o más.
¿Estamos locos? Sí, estamos locos. Bendita locura, porque eso es lo que nos rescata y lo que nos saca adelante cada vez que queremos renunciar, cada vez que viene un problema, cada vez que viene una dificultad. Y necesitamos ser obedientes a su voz, porque en la obediencia está la sabiduría. En el temor del Señor está la sabiduría. En el temor del Señor está la sabiduría. ¿Quieres hacerte sabio? Témele a Dios, témele a Dios. Te cuesta mucho renunciar a tus placeres, te cuesta mucho renunciar a tu riqueza, te cuesta mucho renunciar a tu posición, te cuesta mucho renunciar a lo que te está atando y a lo que te está atormentando. ¿En serio te cuesta? Muchos dicen que somos esclavos y muchos dicen que estamos que estamos manipulados. Lo que no saben es que tú y yo ya somos libres. Y necesitamos experimentar que en nuestro corazón hay un poder extraordinario cuando tú dices y tú reconoces al Hijo del Señor en tu vida.